surcos dibujados en la parte de la zona de Klein y que a partir de ellas podría establecerse algún parámetro clasificatorio que permita identificar a las personas. Ese es el concepto inicial con que ha nacido la cailoscopía. Y pues bajo este término entendemos que se trata del estudio, registro y clasificación. El estudio se refiere al análisis, ¿no es cierto?, de los labios. Porque aquí tenemos los labios y pues en primer lugar tenemos un análisis externo, ¿no es cierto?, de la configuración general y luego podemos entrar a ver de qué manera se puede registrar esta imagen con un equipo fotográfico o con algún otro mecanismo. Así como hablábamos de la dactiloscopía, se utilizaban un tampo con tinta o con una tinta especial, etcétera, para poderlo imprimir en un papel. Pero de alguna manera tenemos que tener un registro que nos permita archivar estos datos con fines identificativos. Y el otro gran problema es la clasificación. Sé que no solamente tendríamos que ver como una imagen de las características que tiene el labio, ¿no es cierto? El grosor, la comisura labial, aquí la línea de Cupido, ¿no es cierto? Etcétera. Sino además conocer o reconocer cada uno de estas disposiciones en la configuración de los surcos labiales. Y aquí ustedes podrán ver que tenemos ciertas figuras que nos debería permitir de algún modo clasificarlos y asignarles una especie de codificación alfanumérico para que sea este número contrastado con otro de igual naturaleza como un intento de identificación de carácter comparativo. De eso se trata la queiloscopía, el estudio de los labios para el registro y la clasificación, principalmente de la configuración de las surcosidades, o sea, de los surcos labiales, siempre con fines de identificación. Ahora bien, es una ventaja entonces principalmente el grupo femenino de mujeres que habitualmente utilizan ciertos elementos para pintar, ¿no es cierto?, los labios. De hecho, este aspecto cuando se adosa a cualquier tipo de superficie dejan huellas, así como las impresiones digitales. Y esto nos permitiría de algún modo identificar a través de la colilla de un cigarrillo la impresión dejada en un vaso para tomar agua, refresco, lo que quieran. Pero entonces en eso se enfoca este tipo de análisis y estudio de las impresiones o de las figuras o imágenes de carácter latente, invariable o artificial que se hayan dejado en algunas superficies. Por lo tanto, es necesario clasificarlos. Ahora bien, desde el punto de vista de la teoría de la identificación, las surcosidades labiales cumplen con algunos requisitos imprescindibles para que este método se constituya en un método de identificación general. A eso siempre apuntamos, ¿no? Y para aquello decimos que son únicas porque no hay dos iguales, según la disposición de todas, son invariables, son permanentes y son clasificables. Fíjense que aquí estamos cambiando algunos términos.
¿Se acuerdan ustedes de la cuarteta, ¿no es cierto?, de los 4 elementos constitutivos en carácter de requisito condicionante para establecer como un mecanismo, como un método reconocido de identificación? Ah, esto de ser únicas se refiere a la variabilidad. Quiere decir que existen muchas combinaciones internas y externas que es muy difícil que dos imágenes, ¿no es cierto?, por mucho que sean entre hermanos, sean iguales. No existe así. Por lo tanto, siempre son diferentes. Por eso aquí, en este tema, las llamamos únicas. ¿Para qué? Para que tengamos esta analogía. O sea, el decir que son únicas responde al criterio de la variabilidad. Punto 2. Aquí decimos que son invariables, quiere decir que no se modifican los caracteres originales desde la primera conformación intrauterina, que generalmente es hasta los 3 meses, y hasta que los procesos de putrefacción las van a destruir. Son invariables. A eso nosotros hemos denominado bajo esos criterios anteriores como inmutables. Y luego, cuando decimos permanentes, se refiere a que permanece a lo largo de toda la vida. Hemos utilizado el término de ser perennes. ¿Se acuerdan? La variabilidad, la inmutabilidad, la perennidad. Fíjense, a eso se refieren los permanentes. Así es que ustedes entiendan estas cuestiones como sinónimos. Si acaso, por ahí en el examen les ponga estas combinaciones y ustedes no sepan qué responder, ¿verdad? Y las clasificables se refieren a la practicabilidad, ¿no es cierto? Y cuando comentábamos de la rugoscopía, pues faltaba esta posibilidad, ¿no es cierto? Que primero que no se podía practicar, tenía que ser un profesional, etcétera. Y al momento de clasificar la forma de hacerlo, de la asignación de códigos, ¿no es cierto?, era muy complejo, muy complicado. En este caso, igual, ¿no es cierto? Todos son propuestas por distintos investigadores, por eso existen distintos métodos de clasificabilidad y no existe algún consenso. Igual se admite otra vez para este caso el método de Renaud, que también la vamos a utilizar nosotros. Entonces es posible clasificarlos y codificarlos, pero con ciertas limitaciones porque no existe un nivel, digamos, de carácter oficial e imperativo que haga que se constituya una especie de clasificación internacional. Si ocurriese eso, claro, ya supiéramos cuál simplemente mencionarlo y otros apenas mencionarlo siquiera, ¿verdad? Pero eso es lo que no ocurre todavía, ¿no es cierto? Estamos aún en esa fase de construcción. Por lo tanto, los tipos de impresiones pueden ser visibles, algunas que podríamos observar con el ojo humano, ¿no es cierto?, impresas en alguna superficie. En este caso se tiene la suerte de que esta impresión ha dejado una persona que tenían pintados los labios. En este caso, ese elemento artificial es el que ha permitido, ¿no es cierto?, que sean visibles. Pero pueden haber otros, como se deja en el vidrio, en el vaso, etcétera, que son latentes, pero que no se las puede ver a simple vista, sino que se requieren algunos otros elementos igual del polvo magnético y otros de fluorescencia para poder recabar esta información. Y otros de carácter plástico, ¿no es cierto? Cuando uno apoya sobre un elemento muy plástico, o sea, que tenga esa característica de flexibilidad y que sea capaz de captar una impresión, ¿no es cierto? Podríamos también tener este tipo de impresiones plásticas, aunque esto ocurre más bien en las impresiones por los dientes que por los labios, ¿no? Pero en el orden de clasificabilidad se encuentran estos tipos de impresiones también. Y si se trata del estudio keiloscópico, es necesario reconocer algunas zonas y algunos elementos de carácter topográfico anatómico.
Aquí tenemos la zona surconasolabial, que es la parte media, la que une entre el lóbulo de la nariz y el arco de Cupido. Y precisamente este límite, ¿no es cierto?, que tiene una forma de V o de V, es el que se llama el arco de Cupido, y toda la línea divisoria entre la mucosa labial y la piel se llama el cordón labial, que es superior y también que es inferior. Y luego tenemos la línea de Klein, que es la línea que une entre el labio superior y el labio inferior, y llamado la zona de Klein a la parte media entre el cordón labial y la línea de Klein respectivamente. Y luego tenemos las comisuras labiales, ¿no es cierto? Que ya las conocemos muy bien, y el surcomento labial, que se encuentra en la parte inferior del labio inferior respectivamente. Estos son algunos límites básicos mínimos necesarios que nos permitan hacer algunas mediciones y también alguna observación referente al estudio queiloscópico respectivamente. ¿Ok? Nos quedaremos con esta primera introducción para luego entrar a detalles de clasificabilidad en las siguientes, en la siguiente clase que va a ser el día lunes. ¿Ok? Bueno, con todo esto me despido de ustedes, que les vaya excelente y no se preocupen, todo tiene solución en la vida, inclusive la muerte tiene solución, ¿no? Bueno, con eso nos quedamos y nos vemos hasta el próximo día. Chao, chicos.